Usuarias y usuarios de Radio Internacional Orinoco, Río. Tenemos en nuestra línea telefónica a la abogada, además de eso fue constitucionalista, es diputada chavista y miembro del Frente Democrático Popular, a nuestra queridísima amiga María Alejandra Díaz. Bienvenida, Alejandra Díaz. Hola. Orinoco. Hola, Cheo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un abrazo desde acá. Hoy el día está bien bonito. Aquí está algo frío, pero no, todavía no ha empezado el invierno, estamos todavía en otoño para ahí. Ah, está bien, está María bien. Alejandra, Cuéntame. el Frente Democrático Popular introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia el 30 de octubre. ¿En qué consiste ese recurso y si violaba algún aspecto legal? Bueno, fíjate, el recurso consistió en una petición ante la Sala Constitucional por la no publicación de los resultados electorales del 28 de julio por parte del CNE. Es un recurso de abstención, carencia u omisión, ya que han transcurrido 90 días desde la fecha de la elección, o más de 90 días desde la fecha de la elección presidencial, y por supuesto eso para nosotros es una clara violación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 155, el Reglamento General y las propias sentencias de la Sala Electoral, la del 31, la número 31 de la Sala Electoral de fecha 22 de agosto del 2024 y las sentencias 211 y 212 de la propia Sala Constitucional, donde se ratifica la obligación por parte del CNE de publicar los resultados, ahora bien, de los escrutinios de la elección presidencial. Asimismo, reclamamos que de acuerdo al criterio jurisprudencial, es decir, las sentencias reiteradas y pacíficas que el Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2005 hasta el año 2012 al menos aclaró que los resultados debían ser publicados de manera desagregada. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da certeza al acto administrativo y además produzca efectos frente a terceros. Entonces, la Administración Pública Electoral tiene el deber de presentar una relación tabulada. Estoy leyendo expresamente lo que dice la sentencia 89 del 14 de julio de 2005, caso Alianza por Yaracuy. Y dice, la Administración Pública Electoral tiene el deber de presentar una relación tabulada de cada una de las actas de escrutinio que fueron incluidas en la respectiva totalización, a los fines de que el acto electoral cumpla con el presupuesto fáctico que permita determinar la proclamación de un candidato. Es decir, la propia sala indica que para darle validez a la proclamación necesitas que se publique el acta desagregada. Si no es así, el órgano electoral incurriría en una posible irregularidad y cercenaría el derecho de los interesados a ejercer las defensas y alegaciones que consideren procedentes. Palabras más, palabras menos, ese fue el recurso que solicitamos. Y entonces, en el petitorio, José, para terminar, en el petitorio, nosotros pedimos que se declarara con lugar el presente recurso, que se ordenara al CNE la inmediata publicación de los resultados desagregados, de acuerdo a la sentencia de la sala, que se ordene al CNE cumplir con la sentencia 31 y que se ordene la apertura de la totalidad de las cajas que contienen los comprobantes del voto electrónico y que se reconozca que la omisión del CNE al no cumplir con su deber vulnera el derecho a la información de los ciudadanos
pero además vulnera el principio de soberanía y de carácter vinculante de los procesos electorales, afectando la confianza pública y la transparencia del sistema electoral. Eso fue todo lo que pedimos. No utilizamos palabras de ningún tipo de peyorativas, soeces. Lo que hicimos fue acudir ante el órgano jurisdiccional para que ordenara al CNE cumplir con la sentencia que ese mismo órgano jurisdiccional había dictado. Eso fue todo lo que hicimos. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia consideraron que la acción legal era temeraria. Bueno, yo también me hago esa pregunta porque en la sentencia lo único que tenemos acceso ha sido a la dispositiva, no tenemos la motiva. Yo creo, y esto lo digo con mucha responsabilidad, que evidentemente se trata de un pase de factura político a mi persona. Todo aquel que esté solicitando los resultados electorales va a ser castigado. Creo que hay un metamensaje, creo que es un pase de factura político, lo repito, porque desde el punto de vista jurídico, el recurso incluso está publicado en mi página web www.mariespueblo.com. Cualquier abogado, cualquier ciudadano puede tener acceso a él y puede verificar que no se utilizaron ni palabras soeces, ni desconocemos a las instituciones, ni ofendemos de ningún tipo. O sea, es una temeridad entonces pedir que se cumplan las sentencias del propio Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Nos parece además inaudito, sobre todo, no solamente haber castigado a la abogada que asistió a unos ciudadanos que están pidiendo su derecho a conocer los resultados electorales, sino además que se hayan ensañado de tal manera que en una medida cautelar inaudita, insólita e ilegítima, así la consideramos, me hayan suspendido el ejercicio de la abogacía en el país. Pero además, fíjate, notifican al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados, pero ellos saben que ese Colegio de Abogados está intervenido hace 15 años y que fue la Sala Constitucional la que impuso una junta directiva y un tribunal disciplinario. 15 años después lo van a activar para pasarme factura. Es decir, ellos pretenden eliminarme la posibilidad de trabajar como abogado de manera indefinida. Eso es lo más grave de todo. Por eso te digo que es un pase de factura. No tengo ninguna duda. Porque jurídicamente no hay manera de que demuestren de que esa acción es temeraria. Vuelvo y repito, todo ciudadano venezolano, de la tendencia política que sea, puede buscar el recurso. Está publicado en mi página web desde el 30 de octubre del 2024 y usted no va a encontrar allí una sola temeridad. Lo que estamos pidiendo es lo que exige la ley electoral, el respeto a la Constitución y el respeto a la soberanía popular. Simple. Ahora, si el Tribunal Supremo le exige al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados y tú misma estás diciendo que ese Colegio de Abogados prácticamente no existe para los efectos legales, ¿cómo ese Tribunal Supremo le exige al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados que le dan 5 días para que ejerza? Bueno, fíjate. Si tú no pagas la multa... En el caso, es que son dos cosas, Cheo. Hay dos sanciones. Una, la pecuniaria. La propia ley del Tribunal Supremo de Justicia indica que cuando ellos consideren que una acción es temeraria, pueden multarte hasta con 100 unidades tributarias. Eso en la práctica son 900 bolívares. La sentencia, la dispositiva de la sentencia indica que son 100 veces la moneda al tipo de cambio más alto.
nosotros interpretamos son 100 euros. Hay otros colegas que dicen que no, que son 4.700 euros. Bueno, todavía está esa discusión allí, por eso, esa es una de las razones por las cuales vamos a pedir una aclaratoria. Porque incluso el propio artículo que ellos alegan no se enmarca dentro de la decisión. Pero yo al final no sé si la Sala Constitucional, en este caso la doctora Tania D'Amelio, que es la ponente, yo no sé si ella conocía la situación de antemano del Tribunal Disciplinario de Caracas. Pues yo estoy inscrita en el Colegio de Abogados de Caracas hace 35 años, yo tengo 35 años de ejercicio. Es la primera vez en la historia jurídica del país que un tribunal se atreve a suspender del ejercicio a un abogado, porque eso es un tema exclusivo y excluyente de los colegios de abogados y los gremios. Imagínate lo grave de la situación, porque imagínate que el tribunal disciplinario me juzgue y diga que estoy suspendida indefinidamente. Imagínate este escenario y yo tenga que apelar. ¿A dónde me toca apelar? A ese tribunal que ya emitió opinión. Es decir, me cercenan mi derecho a la defensa, me castigan por anticipado y lo peor de todo es que ponen como ejemplo mi caso para que cualquier abogado que siga reclamando los derechos constitucionales en el país lo suspenden y le quitan su modo de vida. Simple. Te vas a tener que dedicar a vender empanadas, lo que tú quieras, pero no vas a seguir ejerciendo el derecho. O por lo menos no vas a poder firmar ningún documento. Bueno, verás de qué vas a vivir. ¿Tú crees que eso es lógico? Yo espero que no haya sido premeditado. Pero la verdad, tengo serias dudas. Serísimas dudas. En esa situación, nos llegan alguna participación de los oyentes y dice, no, ¿qué les parece esta sentencia que no está publicada, sino en su parte dispositiva? Es decir, la parte última de esa decisión, ¿qué es lo que dice? Nadie sabe eso. Sí, bueno, por eso precisamente ayer uno de los compañeros del Frente Democrático Popular acudió al Tribunal Supremo a solicitar copia certificada de la sentencia para poder tener una defensa adecuada, porque si no te entregan la sentencia en copia certificada o simple, tú no puedes defenderte debidamente, te están cercenando el derecho a la defensa, que además es un derecho fundamental que protege nuestra Constitución y están afectando el debido proceso en los artículos 26 y 49. Si Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, al menos deberían guardar las formas. Participación desde Argentina y dice, doctora María Alejandra Díaz, me parece que este nuevo evento es relacionado a su persona. Se toma ya personalista, más que institucional. Si tomamos en cuenta que usted vivió ya la triste relación con su doctorado, cual le fue negado, y ahora bochornosa decisión de que usted no pueda ejercer su profesión, ¿será que le tienen miedo a usted por aglutinar a los decepcionados? Nosotros tenemos muchas preguntas al respecto, Cheo, y gracias por la pregunta al compañero, porque el comportamiento desde el año 2020 de estos señores, estos tipos con quien en algún momento milité, y bastante que los defendí, yo fui 10 años agente alterno del Estado venezolano, no era cualquier cosa la responsabilidad que tenía. Y después, bueno, todos los cargos que tuve de responsabilidad. Pero bueno, a mí me caracterizó siempre mi absoluta responsabilidad de defender causas justas.
de defender la Constitución y de defender el Estado de Derecho. Sin embargo, bueno, a partir de 2020, cuando yo voto, mejor dicho, salvo mi voto públicamente contra la ley antibloqueo, eso marcó un antes y un después. Y desde ese mismo día se desató una campaña de satanización por las redes sociales que duró 3 días. Después de eso, diputados que tienen programas, ministros que tienen programas en televisión de alcance nacional, se dedicaron a, como decimos en Venezuela, a quitarme los cueros, a satanizarme, estigmatizarme, señalarme de traidora, señalarme que me pagaba, primero la CIA, primero Rafael Ramírez me pagaba, después fue la CIA, ahora lo que dicen es que me paga María Corina, ¿sabes? Entonces, esto no es nuevo, es una escalada no solamente en mi contra, es contra cualquier persona que se atreva a levantar la voz para defender la Constitución y los derechos establecidos en la Constitución. Lo mismo pasó con la ONAPRE. Recuerda que nosotros iniciamos el movimiento denunciando el instructivo ONAPRE. Denunciamos la situación del Esequibo, incluso estando adentro. Y eso nos costó el ostracismo, la persecución. Después, no conformes con eso, después de tener el resultado en las manos con el acta aprobada del doctorado, lo suspenden mediante un acto administrativo y tengo 2 años esperando respuesta del Tribunal Supremo de Justicia en un amparo por un derecho de petición. Y ahora, bueno, culminan con lo máximo. No solamente me llaman temeraria, vuelvo a repetir, cualquiera tiene acceso a la denuncia que hicimos y podrá valorar si esa denuncia es temeraria o no. Lo único que estamos haciendo es cumpla con la sentencia de la sala electoral que usted mismo dictó y de la sala constitucional que ustedes mismos dictaron. Más nada, produce los resultados. Entonces, pero además no conforme con eso, entonces me suspenden del ejercicio. O sea, como para que me muera de hambre, o no sé, yo al final no puedo determinar el grado, y permíteme que use esta palabra, de miedo o de culillo que le pueden tener a una mujer. No lo logro entender. O sea, de verdad, María Alejandra Díaz es tan peligrosa que te tienes que ensañar de esa manera. Yo misma me hago esa pregunta. Algo está pasando. Evidentemente que algo está pasando. ¿Me explico? Pero bueno, yo se lo dejo a su conciencia, si es que tienen, si es que les queda conciencia. Y si es que respetan el legado de Chávez. Yo tengo serias dudas. El Frente seguirá defendiendo la Constitución, que además ha sido nuestra bandera en los últimos 20 años. Es decir, yo me hice especialista en materia constitucional, me preparé, porque yo sabía que el gran obstáculo para las transnacionales internacionales, las corporaciones internacionales que están ávidos de hacerse de los recursos de Venezuela era la Constitución. Sobre todo porque la Constitución plantea que la República es dueña de los recursos del suelo y del subsuelo. Y además, en el 302 y en el 303, a pesar de que permite las asociaciones estratégicas, esos artículos son determinantes para la soberanía petrolera nacional. Entonces, no solamente en el caso del petróleo, en el caso del oro, en el caso de los recursos que se encuentran en Venezuela. Es decir, Venezuela es la joya de la corona para cualquiera de los bandos en pugna hoy en la geopolítica mundial. Por eso Venezuela es tan importante. Entonces, entendiendo ese panorama, nosotros vamos a seguir defendiendo la Constitución porque creemos que ha sido desmontada y que lo único que nos va a permitir encontrarnos otra vez en Venezuela es volviendo a la Constitución y a los valores
principios, garantías y derechos que están establecidos en ella. Nosotros vamos a seguir en ese trabajo. Indiquen las actas de acuerdo al recurso de amparo que ustedes han introducido. Bueno, yo creo que hay que seguir conversando. En este momento hay mucho miedo, Cheo, a lo interno. Sobre todo que en el caso nuestro nos ponen como ejemplo si cualquier abogado se atreve a seguir o cualquier dirigente se atreve a seguir pidiendo resultados. El mensaje claro del gobierno en este caso es: no sigan pidiendo resultados porque vamos a ir por ustedes. Ese es el metamensaje. Vuelvo a repetir, desde los pocos espacios que queden, nosotros vamos a seguir defendiendo la Constitución y la soberanía popular. Con mucha cautela, porque además no tenemos vocación de mártir. Yo tengo una familia que está muy preocupada por esta situación. Tengo muchos amigos además que están muy preocupados por mi seguridad personal. La gente del frente está muy preocupada porque se temen una escalada. Y bueno, al final nosotros estamos tratando de seguir en el camino institucional. Para nosotros no hay otro camino. No hay otro camino para resolver la crisis en Venezuela, sino el camino institucional y los pocos espacios democráticos que queden aún. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo. La política no se puede acabar. Nosotros insistimos en la política con P mayúscula y reclamamos además como oposición, y fíjate lo que voy a decir, al gobierno de Maduro y oposición a los sectores extremistas de la oposición, representados por María Corina Machado, con quien no tenemos ninguna relación, lo volvemos a repetir. Respeto, porque aquí hay una oposición real que lo que está defendiendo es la Constitución. Simple. Ese ha sido nuestro único norte, sur, nuestra única guía. Intransigentemente seguiremos defendiendo la Constitución. Es así, no nos queda otra. Asunto de la devaluación. Parece que Maduro, más que la Navidad, lo que decretó fue una devaluación. Vamos para 40 años y cada vez que llega una fiesta hay devaluación sin control. Y es una devaluación de escritorio. ¿Me explico? Sí. Eso tiene unas raíces que hay que empezar a revisarlas. Porque eso tiene que ver con el modo de producción asumido por Venezuela. Venezuela es un país dueño de los recursos de suelo y subsuelo, que genera unos ingresos, una renta del suelo administrada por el Estado, que además provee del 92, 93, 94% de las divisas que se necesitan para mantener en funcionamiento la economía. Entonces, en Venezuela, históricamente, los sectores de la llamada burguesía han utilizado diferentes modalidades para apropiarse de esa renta. Hoy estamos frente a una pugna frente a esa renta, a esos ingresos que han bajado, porque no vamos a desconocer los efectos de las sanciones, pero tampoco vamos a desconocer la mala administración, la pésima administración de los pocos recursos que entran. Y además no vamos a desconocer tampoco que esa crisis se cargó sobre los hombros de la familia venezolana, restringiendo su consumo y acabando con el salario. Hoy el salario en Venezuela, el salario mínimo, que el 91 constitucional dice que debe ser igual, uno de los parámetros para medirlo debe ser la canasta básica, que está en más de $400, hoy son $2,71 al cambio. Entonces, por supuesto que los especuladores de siempre, se están aprovechando de la situación para devaluar aún más el bolívar y llevarlo a la nada. O sea, eso es un acto simbólico de ataque contra el padre de la patria, pero además contra la moneda. Y el gobierno venezolano asumió la tesis de que emitir moneda
es inflacionario. Bueno, esta circunstancia que acaba de suceder nos está demostrando que la inflación, haya o no haya emisión de moneda, va a seguir continuando porque es un problema de cómo se está manejando la macroeconomía y sacrificando los, digamos, sobre los hombros de la clase trabajadora, de la mayoría de los asalariados de Venezuela, el consumo y el salario. Eso es muy grave. En términos generales, yo lo que puedo decir es que eso es histórico, es recurrente y lamentablemente la tesis que maneja el gobierno, que es una tesis monetarista, ortodoxa, neoliberal, pues ha causado lo que está causando, los estragos que está causando. Porque si tú sacrificas el consumo, no va a haber mayor producción porque no hay quien compre. Es un ciclo natural. Y Venezuela, siendo una economía que perfectamente puede ser una economía mixta, que es lo que plantea la Constitución, el Estado debería estar protegiendo a los más débiles frente a los embates de ese mercado que pretende imponer sus reglas a sangre y fuego. Bueno, hoy no está sucediendo eso. Hoy hay una ausencia absoluta del Estado. Y por ahí empezaron nuestras diferencias con este gobierno, por el tema salarial y por el tema de los derechos laborales, que fueron desmontados uno a uno. Hoy, un trabajador, después de 20 años, no recibe más de $200 de prestaciones sociales, $300 cuando mucho. Entonces acabaron incluso con las prestaciones sociales. Mira, ni Teodoro Pekov se atrevió a tanto. Aquí, ¿qué opina María Alejandra de la política exterior venezolana? Bueno, allí yo tengo algunas diferencias porque la geopolítica hoy marca la política interna de los países. Venezuela es un país productor, pero además dueño de recursos del suelo y subsuelo. Eso es apetecible para cualquiera, no solo las corporaciones, sino para quienes están en pugna por establecer una nueva hegemonía global. Ahorita hay una pugna entre globalización y desglobalización, globalismo o soberanía. Nosotros tenemos una visión de que lamentablemente la diplomacia de paz, si bien es cierto que ha permitido avanzar en algunos campos, en otros lamentablemente ha permitido que otros países crean que Venezuela es débil. Y me refiero exactamente al gobierno de Guyana, que tiene el Esequibo tomado de facto con más de 16 corporaciones a las que le ha dado concesión, tema que está prohibido además por el Convenio de Ginebra. Y la diplomacia venezolana ha sido timorata, no ha solicitado medidas. Es decir, nosotros tenemos muchísimas observaciones con respecto a ese comportamiento de la diplomacia venezolana. Nos parece errática, y sin embargo, bueno, es lo que hay. Uno tiene que adaptarse a las circunstancias de lo real que se está moviendo, ¿ok? Pero nosotros no estamos, al menos como venezolanos, no estamos conformes con ese comportamiento, porque además entendemos que si hay una pugna entre globalización y desglobalización, teniendo tú una constitución soberanista, una constitución antineoliberal, una constitución que es una anomalía frente al sistema mundo de dominación, tú deberías al menos tener una diplomacia autónoma que haga respetar tu frontera, que haga respetar tus decisiones. ¿Me explico? Y lamentablemente en casos emblemáticos eso no lo hemos visto. Probablemente en otros campos se habrá avanzado, pero en este campo, que es lo real, lo tangible, la realpolitik, no se ha avanzado. Otra pregunta sobre el triunfo
apabullante de Trump en los Estados Unidos y qué espera María Alejandra Díaz con respecto de la política Trump en Venezuela. Fíjate, Trump es un personaje bastante interesante. Quienes seguimos el estudio de la geopolítica mundial, nos hemos dado cuenta de que es un personaje bastante contradictorio, pero si algo tiene claro es que es un antiglobalista. Trump es un republicano, conservador, tradicionalista, pero además empresario. Y Trump tiene un abierto enfrentamiento con China porque Estados Unidos fue desmontada de dos maneras. Uno, constitucionalmente, con la ley patriota. Desde allí empieza la debacle. Se autoinfligen el atentado de las Torres Gemelas para poder justificar la debacle y desmontar los derechos civiles y políticos de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es el primer elemento. El segundo elemento es que Estados Unidos fue vaciada desde adentro por un ultra neoliberalismo salvaje que provocó que, como la mano de obra en China era mucho más barata, esa era su ventaja estratégica, mano de obra casi esclava, pues las empresas que producen y alimentan el sistema del capital norteamericano se mudaran a China. Entonces, en este momento hay una crisis de desindustrialización dentro de los Estados Unidos. Y Kamala lo que iba era hacia ese camino, o peor, porque en realidad lo que hay es un enfrentamiento entre una ideología woke, una supuesta izquierda, que es una mala interpretación de la izquierda, para que sepa, pero en el caso de Kamala, bueno, de unas libertades que se convierten en libertinaje, en un neoliberalismo salvaje, en un transhumanismo. ¿Me explico? Y además la guerra. El caso de Kamala, ¿qué representaba? La ideología woke, el transhumanismo, la Agenda 2030, es decir, el tema de la vacunación masiva, como hicieron con la pandemia, que fue un plan. Trump viene por la recuperación de Estados Unidos como hegemón. Primero, la recuperación interna. Él quiere reindustrializar Estados Unidos. Y después, él se va a plantear la idea de, bueno, la tripolaridad. Estados Unidos, Rusia, China. Y ahí van a haber algunos movimientos interesantes, incluso para nuestros países. Eso tiene una afectación directa sobre Venezuela, porque Venezuela hoy es el tercer proveedor de petróleo de Estados Unidos. Recordemos las sanciones sobre Rusia, recordemos la guerra en Ucrania, recordemos el genocidio de Israel, ya no solamente sobre Palestina, sino que pretende ampliar sus fronteras al Líbano, a Siria, a donde le dé la gana, sin control. ¿Y quién estaba alimentando ese aparato de guerra? Biden y Kamala. Bueno, ahora Trump tiene el control de la Cámara Alta, de la Cámara Baja. Y tiene el control, además, de la presidencia y de todo lo que te puedes imaginar. O sea, creo que en la historia de Estados Unidos no había existido un presidente con tan abrumador apoyo por parte, porque además ganó los votos. No solamente ganó los colegios electorales, ganó los votos por más de 5 millones de votos. Es decir, la pela fue apoteósica. Vamos a esperar. Yo digo que hay que hacer como en este momento dicta el I Ching, esperar. Hay que esperar cuáles son las decisiones que se van a tomar. Él prometió acabar con la guerra en Ucrania. Ya eso sería un gran evento.
global y vamos a ver qué pasa con Israel. Porque ese lobby es muy fuerte, ese lobby manda en los Estados Unidos y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo ves tú el futuro con relación a la toma de posesión de Maduro el 10 de enero y la supuesta toma de posesión de González Urrutia el mismo 10 de enero? Bueno, yo lo que digo es que los dos extremos siguen jugando con la paz de la República. Creo que la solución salomónica tendría que ser, para garantizar la legitimidad de origen de cualquiera de los dos, contar los votos uno a uno de manera pública, notoria y comunicacional, y así no quede duda. Creo que las dos posiciones son peligrosas para el país. Uno se atribuye haber ganado y todos los organismos así lo dicen. De hecho, quien pida reconteo o quien pida escrutinio lo van a castigar, como hicieron en el caso mío. Pero el otro extremo montó una página con unas actas que es pública, que la puede consultar cualquiera, incluso teniendo su chorizo emitido por la máquina. Incluso los testigos chavistas pueden hacerlo, los testigos del chavismo, me refiero, del PSUV, mejor dicho. Los testigos del PSUV pueden hacerlo, pudieran hacerlo y comprobar. Bueno, el hashtag coincide. O sea, hay muchas maneras de comprobarlo, pero al final, si todo lo electrónico falla, Cheo, el sistema venezolano es de tal seguridad que te permite comparar esos resultados con el voto físico. Y el voto físico lo tiene el CNE y lo tiene la Fuerza Armada. Y el sobre número 1 lo tiene la Fuerza Armada y lo tiene el CNE. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Bueno, exhiban los resultados, los escrutinios, mesa a mesa, y todo el mundo contento, y bueno, usted se juramenta porque tiene legitimidad de origen. Y el otro, bueno, ya se fue, va a ver qué hace. Porque desde afuera, si cometen la burrada y la torpeza de juramentarse desde afuera en un gobierno paralelo, se acabó lo que se daba. Todo lo que pudieron haber ganado en legitimidad lo perdieron en ese solo acto. Y nuestra oposición, esa oposición recalcitrante, lamentablemente no se ha caracterizado por la inteligencia. Siempre se ha caracterizado por tomar decisiones desde la bilis. Y en este momento lo que hay es que tener cabeza fría, y por eso nosotros decimos que la única solución es volver a la Constitución. Simple. ¿Corina Machado en Venezuela o fuera de Venezuela? Bueno, la verdad no lo sé. Pareciera que está fuera del país. Y eso es un craso error. Porque las batallas hay que darlas en todos los frentes. Quien debería estar pidiendo los escrutinios hasta el cansancio debería ser ella y su gente. No el Frente Democrático Popular, que es una organización recién formada por unos ciudadanos que no están ni con un extremo ni con el otro. ¿Me explico? Con una alternativa. Eso es el Frente Democrático Popular. Pero ella simplemente, bueno, yo gané, publiqué las actas y me voy afuera y desde afuera hago mi trabajo. No sé qué incidencia pueda tener eso. En la realpolitik, el que tiene el poder es Maduro. Simple. Precariamente, como ella quiera decirlo, pero lo tiene. Así de simple. Entonces, bueno, evidentemente ella estará pensando, me metieron preso al abogado, me están metiendo preso a todos los testigos, a todos los dirigentes, meten preso a los hijos de la gente que la apoyó. O sea, hay que poner, yo no estoy en los zapatos de ella, pero habría también que valorar el otro extremo. ¿Me explico? O sea, yo cuando hago análisis, no hago análisis entubada, yo veo toda la realidad y procuro verla desde arriba para poder dar una visión completa, no una parcialidad de la verdad. Procuramos ver todas las aristas para que... Otra pregunta aquí que dice, ¿qué aspira María Alejandra Díaz para Venezuela? ¿Los BRICS o el G20?
Bueno, evidentemente que los BRICS, porque los BRICS hoy tienen en su seno la mayor oportunidad de, en medio del sistema financiarista acumulativo usurero mundial, convertirse en una alternativa no solamente de pago, sino una nueva alternativa de sistema geoeconómico y geofinanciero. Lo de los BRICS es determinante, pero para poder estar en los BRICS tienes que cumplir unos requisitos. O sea, tú tienes los recursos, puedes acuñar la moneda que quieras porque la puedes sustentar. Ajá, pero tienes que tener una política monetaria seria. Y para eso tienes que respetar la soberanía. Pero además, tienes que tener una economía sana para poderte meter en ese rollo. Porque te vas a meter en el club de la economía más fuerte hoy en día. ¿Me explico? Entonces, hay muchas cosas que hacer para poder estar allí en ese grupo, porque el otro grupo, el G20, que es Davos, son las grandes corporaciones usureras que no viven de la producción, sino de la emisión de derivados al extremo, la usura y el saqueo de los capitales de los países. ¿Entiendes? No podemos estar allí. No pudiéramos estar allí. Porque nuestra constitución es contraria a todo eso. Nosotros nos vamos más por el lado de los BRICS. Si tienes algo que agregar, aportar. No, agradecerte a ti, bueno, por la paciencia, a los usuarios que hicieron sus preguntas. Y bueno, nada, estamos aquí, vamos a seguir trabajando con mucha constancia, defendiendo la Constitución, defendiendo la institucionalidad. Nosotros no creemos en salidas de fuerza, nosotros no creemos en salida aventurerismo, nosotros somos unos demócratas republicanos constitucionalistas convencidos. Creemos en la organización popular, creemos en la civilidad y creo que el ejercicio que nosotros estamos haciendo es un ejercicio de cultura constitucional y cultura de la civilidad. Creo que eso hay que rescatarlo en Venezuela. Gracias a ti por la oportunidad, Cheo.